la relación entre ciencia y espiritualidad es compleja y multifacética, con diversas perspectivas y enfoques que intentan reconciliar o separar estos dos ámbitos del conocimiento humano. A continuación, se presenta un resumen de los principales puntos de este debate. Explicaciones naturalistas. El enfoque naturalista es fundamental para la ciencia moderna, que se basa en buscar explicaciones basadas en causas y procesos naturales para los fenómenos observados en el mundo. Este enfoque contrasta con las explicaciones sobrenaturales o divinas que se han utilizado históricamente para interpretar muchos eventos. A continuación, se detallan varios aspectos clave del enfoque naturalista en la ciencia y su evolución histórica. 1. Definición de naturalismo. El naturalismo es la filosofía que sostiene que todo lo que existe y ocurre puede ser explicado mediante causas naturales y leyes físicas. En el contexto científico, esto implica que todas las explicaciones deben basarse en evidencia empírica y observaciones verificables. Hay dos formas principales de naturalismo. Naturalismo metodológico. Esta es la práctica de la ciencia que implica buscar explicaciones naturales para todos los fenómenos. Es una herramienta metodológica que no necesariamente implica una creencia filosófica. Naturalismo filosófico. Esta es la creencia de que no existen entidades sobrenaturales y que todo puede ser explicado por causas naturales. 2. Historia del naturalismo en la ciencia. Históricamente, muchos fenómenos naturales se atribuían a la intervención divina debido a la falta de conocimiento sobre sus causas naturales. A medida que la ciencia ha avanzado, se han desarrollado explicaciones naturales para muchos de estos fenómenos. Enfermedades. En la antigüedad, las enfermedades a menudo se atribuían a la ira de los dioses o a espíritus malignos. Con el desarrollo de la medicina, se entendió que las enfermedades son causadas por agentes patógenos como bacterias, virus y parásitos, así como por factores genéticos y ambientales. Desastres naturales, terremotos, erupciones volcánicas, tormentas y otros desastres naturales eran vistos como manifestaciones de la ira divina. Hoy en día, la geología, la meteorología y otras ciencias han demostrado que estos eventos tienen causas naturales, como el movimiento de las placas tectónicas o los sistemas de baja presión. 3. Ejemplos de explicaciones naturalistas. Teoría de los gérmenes. Louis Pasteur y Robert Koch desarrollaron la teoría de los gérmenes en el siglo XIX, revolucionando la medicina al demostrar que muchas enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos. Esto reemplazó las antiguas creencias de que las enfermedades eran castigos divinos o causadas por miasmas, malos aires. Evolución biológica. Charles Darwin y Alfred Russel Wallace propusieron la teoría de la evolución por selección natural, proporcionando una explicación naturalista para la diversidad de la vida en la Tierra. Esta teoría ha sido corroborada por múltiples disciplinas científicas, como la genética, la paleontología y la biología molecular. Geología y tectónica de placas. La teoría de la tectónica de placas, desarrollada en la segunda mitad del siglo XX, explica fenómenos geológicos como terremotos, formación de montañas y vulcanismo a través del movimiento de las placas de la corteza terrestre. Antes de esta teoría, muchos de estos eventos se atribuían a causas sobrenaturales. 4. Metodología científica y naturalismo. La metodología científica requiere que las hipótesis sean probadas y verificadas mediante experimentos y observaciones. Esto significa que las explicaciones deben ser basadas en evidencias tangibles y repetibles. El naturalismo metodológico es un principio fundamental de esta metodología, ya que asume que todos los fenómenos pueden ser entendidos a través de causas naturales. Hipótesis y experimentación. Las hipótesis científicas deben ser falsificables y basadas en observaciones empíricas. Por ejemplo, para demostrar que una enfermedad es causada por un patógeno, se pueden realizar experimentos que demuestren la presencia y el efecto del patógeno en organismos vivos. Revisión por pares y replicabilidad. Los resultados científicos deben ser revisados por otros científicos y replicados independientemente para ser considerados válidos. Esto asegura que las explicaciones naturales sean robustas y no basadas en suposiciones no verificadas. 5. Impacto del naturalismo en la ciencia y la sociedad. El enfoque naturalista ha tenido un impacto profundo en la ciencia y en la sociedad en general. Ha permitido avances significativos en la medicina, la tecnología, la ingeniería y muchas otras áreas. Salud pública. La comprensión de las causas naturales de las enfermedades ha llevado a la creación de vacunas, antibióticos y otros tratamientos que han salvado millones de vidas. Predicción y mitigación de desastres. La capacidad de predecir desastres naturales y entender sus causas ha mejorado la capacidad de mitigar sus efectos y salvar vidas. Tecnología e innovación. La investigación científica basada en el naturalismo ha llevado al desarrollo de tecnologías avanzadas, desde la informática hasta la ingeniería aeroespacial. Conclusión. El naturalismo es una piedra angular de la ciencia moderna, permitiendo una comprensión profunda y precisa del mundo natural a través de explicaciones basadas en evidencia empírica. Al buscar causas naturales para los fenómenos observados, la ciencia ha sido capaz de desentrañar muchos misterios que anteriormente se atribuían a lo sobrenatural, mejorando nuestra capacidad para predecir,
controlar y beneficiarnos del entorno en el que vivimos. Perspectivas individuales sobre la relación entre ciencia y religión. La relación entre ciencia y religión es un tema complejo y multifacético que varía significativamente entre individuos. Los científicos, como cualquier grupo de personas, tienen una amplia gama de creencias personales que influyen en cómo ven la interacción entre su trabajo y sus convicciones religiosas o espirituales. A continuación, se profundiza en varias perspectivas individuales sobre esta relación. 1. Científicos creyentes. Muchos científicos son personas de fe y encuentran formas de reconciliar sus creencias religiosas con su trabajo científico. Para estos individuos, la ciencia y la religión no son necesariamente contradictorias, sino complementarias. Evolución teísta. Algunos científicos creyentes adoptan la perspectiva del evolucionismo teísta, que sostiene que Dios actúa a través de los procesos naturales, como la evolución. Francis Collins, genetista y director del proyecto Genoma Humano, es un destacado defensor de esta postura. En su libro, The Language of God, Collins argumenta que la fe en Dios y la aceptación de la evolución pueden coexistir armoniosamente. El principio de la no interferencia. Otros científicos creyentes mantienen que Dios no interviene directamente en los procesos naturales después de haber establecido las leyes del universo. Esta perspectiva se asemeja al deísmo y permite a estos individuos realizar investigaciones científicas sin verlas en conflicto con sus creencias religiosas. Sentido y propósito. Algunos científicos encuentran que la religión les proporciona un sentido de propósito y significado que la ciencia, enfocada en el cómo de los fenómenos naturales, no aborda. Para ellos, la religión responde a preguntas existenciales y éticas que la ciencia no puede contestar. 2. Científicos ateos y agnósticos. En contraste, muchos científicos son ateos o agnósticos, y consideran que la ciencia y la religión son incongruentes debido a sus diferentes enfoques para entender la realidad. Materialismo científico. Algunos científicos sostienen una visión materialista del mundo, donde todo puede ser explicado en términos de materia y energía. Richard Dawkins, biólogo evolutivo y autor de The God Delusion, argumenta que la ciencia ofrece explicaciones naturales para fenómenos que tradicionalmente se atribuían a causas sobrenaturales, y que la religión es innecesaria para entender el universo. Escepticismo y falsabilidad. Científicos como el físico Lawrence Krauss enfatizan la importancia del escepticismo y la falsabilidad en la ciencia. Desde esta perspectiva, las afirmaciones religiosas no son falsificables, por lo tanto, no se consideran científicamente válidas. Esto lleva a algunos científicos a rechazar las creencias religiosas como incompatibles con el método científico. Agnosticismo metodológico. Otros científicos adoptan una postura agnóstica, argumentando que la existencia de Dios o lo sobrenatural no puede ser probada ni refutada mediante la ciencia. Carl Sagan, astrónomo y divulgador científico, ejemplifica esta postura al sugerir que la ciencia debe limitarse a lo que puede ser observado y medido, sin hacer afirmaciones sobre lo incognoscible. 3. Intersección entre ciencia y espiritualidad. Existen científicos que, aunque no se identifican con una religión específica, encuentran un sentido de asombro y espiritualidad en su trabajo científico. Espiritualidad naturalista. Algunos científicos adoptan una espiritualidad naturalista, donde encuentran maravilla y reverencia en la complejidad y belleza del universo sin necesidad de un componente sobrenatural. Neil deGrasse Tyson, astrofísico y divulgador, habla sobre el asombro cósmico que siente al estudiar el universo, una forma de espiritualidad centrada en la naturaleza misma. Ética y responsabilidad. La intersección entre ciencia y ética es otro punto donde algunos científicos encuentran un terreno común con la espiritualidad. Por ejemplo, la ética en la investigación científica, el impacto ambiental de la tecnología y el uso de la biotecnología en la salud y la reproducción son áreas donde se abordan cuestiones de gran relevancia moral y ética. 4. Diálogo y colaboración. A pesar de las diferencias, hay esfuerzos continuos para fomentar el diálogo y la colaboración entre científicos de diversas creencias. Instituciones y grupos. Existen organizaciones dedicadas a explorar la relación entre ciencia y religión, como el Instituto Faraday para la Ciencia y la Religión, que promueve el diálogo y la comprensión entre estos campos. Este tipo de instituciones proporcionan un espacio donde científicos y teólogos pueden discutir y colaborar en temas de interés común. Educación y divulgación. La educación y la divulgación juegan un papel crucial en mejorar la comprensión pública de la ciencia y la religión. Libros, documentales y debates públicos ayudan a desmitificar malentendidos y a mostrar cómo diferentes perspectivas pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. Conclusión. La relación entre ciencia y religión varía ampliamente entre individuos, desde aquellos que encuentran una armonía profunda entre sus creencias religiosas y su trabajo científico, hasta aquellos que ven estos campos como fundamentalmente incongruentes. La diversidad de perspectivas refleja la complejidad del tema y subraya la importancia del diálogo y la comprensión mutua. La ciencia y la religión, aunque diferentes en su enfoque y metodología, abordan cuestiones fundamentales sobre el mundo y nuestro lugar en él, y continúan siendo temas centrales en la exploración del conocimiento humano. El agnosticismo científico es una postura que muchos científicos y filósofos adoptan en relación con la existencia de Dios y otras cuestiones metafísicas. Esta
postura se basa en la idea de que ciertas afirmaciones, como la existencia de Dios, no pueden ser probadas ni refutadas a través del método científico debido a su naturaleza intrínsecamente no empírica. Para profundizar en este tema, es importante considerar varios aspectos. 1. Naturaleza del conocimiento científico. La ciencia se basa en el método científico, que incluye la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y la verificación. Este método es eficaz para estudiar fenómenos que son observables y medibles. Sin embargo, las afirmaciones sobre la existencia de Dios generalmente no son empíricas, no se pueden observar ni medir de manera directa. Por lo tanto, tales afirmaciones están fuera del alcance de la ciencia. 2. Límites del método científico. El método científico está diseñado para responder preguntas sobre el mundo natural, utilizando evidencia empírica. Las preguntas sobre Dios, lo sobrenatural o el propósito último del universo son de naturaleza filosófica o teológica. Esto significa que la ciencia tiene límites en cuanto a las preguntas que puede abordar y responder. 3. Definiciones de Dios y variedad de creencias. La noción de Dios varía ampliamente entre diferentes culturas y religiones. Algunas concepciones de Dios son personales y antropomórficas, mientras que otras son abstractas y filosóficas. Esta diversidad complica aún más cualquier intento de prueba o refutación científica. Por ejemplo, un Dios definido como una entidad no detectable e inmanente no puede ser estudiado mediante métodos científicos. 4. Principio de parsimonia e navaja de Occam. El principio de parsimonia, o la navaja de Occam, sugiere que, ante varias hipótesis que explican un fenómeno, la más sencilla, y con menos supuestos, es preferible. Algunos científicos aplican este principio y prefieren explicaciones naturalistas y materialistas antes que recurrir a entidades sobrenaturales, debido a que estas últimas añaden supuestos no comprobables. 5. Postura agnóstica en la comunidad científica. El agnosticismo científico no implica necesariamente escepticismo sobre todas las cosas no demostradas científicamente, sino un reconocimiento de los límites del conocimiento y las herramientas científicas. Muchos científicos se identifican como agnósticos respecto a la existencia de Dios porque reconocen que la cuestión está fuera del alcance de la metodología científica. 6. Impacto histórico y cultural. Históricamente, algunos científicos destacados, como Isaac Newton y Albert Einstein, tenían creencias religiosas o espirituales, aunque sus enfoques e interpretaciones variaban. Hoy en día, la comunidad científica incluye personas con una amplia variedad de creencias, desde creyentes religiosos hasta ateos. La postura agnóstica permite a muchos científicos mantener una posición neutral y centrarse en investigaciones empíricas sin involucrarse en debates teológicos. Conclusión: el agnosticismo científico es una postura que reconoce los límites del conocimiento y del método científico en relación con cuestiones metafísicas y teológicas. Al adoptar esta postura, muchos científicos evitan hacer afirmaciones categóricas sobre la existencia de Dios, ya que tales afirmaciones están fuera del ámbito de la ciencia empírica. En cambio, se concentran en investigar y entender el mundo natural a través de observaciones y experimentos, dejando las cuestiones de lo divino a la filosofía y la teología.